Buenas tardes. Ante todo, bienvenidos. Así que, señores académicos, señor conde de Aranda, amigos todos, para mí es un gran placer presentar a don José Antonio Escudero esta tarde. Hay una tradición en la academia que es que a los académicos de número no se les presenta, pero es una tradición que yo no sé cuándo ha nacido y sospecho que no es muy antigua. Es como estas tradiciones británicas que se creen seculares, pero que han nacido a finales del XIX e incluso a principios del XX. Así que yo voy a romper esta tradición y voy a presentar a don José Antonio Escudero, que para mí es muy fácil y muy difícil. Muy fácil porque es mi maestro y tengo con él una relación de magisterio y también de amistad, pues desde el año 79, creo que ha pasado algún tiempo. Y muy difícil porque presentarlo en poco tiempo, en los pocos minutos de que dispongo, pues es casi imposible. Así que les diré que, en primer lugar, es un aragonés con todas las virtudes de los aragoneses. Creo que los aragoneses no tienen defectos, según me han dicho. Un político, fue senador del Reino, con una presencia importante en aquel primer Senado de la Constitución del 78, parlamentario europeo, importante dirigente de UCD, también en aquellos años difíciles. Luego es también no sé cómo definirlo, ahora se llama promotor cultural, pero a mí esa palabra o esa expresión me parece muy fea y lo llamaré impulsor cultural. Él fue el director de los cursos de verano de la Universidad Complutense cuando se crearon durante el rectorado de Gustavo Villapalos, también como nosotros dos, catedrático de Historia del Derecho, y creó pues, el foro más importante cultural en la España de aquellos años. Todo el mundo recuerda aquellos cursos de verano donde vino lo más importante pues, del pensamiento y de la cultura mundial y se debe pues, al ingenio de José Antonio Escudero. Luego es un importante también docente en cuanto que catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de San Sebastián del País Vasco, en la Universidad de Extremadura, en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Universidad Complutense de Madrid para terminar su carrera, su íter como catedrático en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, siempre como catedrático de Historia del Derecho. Y finalmente, detenerme brevísimamente en el último de los aspectos, que es el de investigador. El profesor Escudero, primero, es un investigador enormemente generoso y de su generosidad pues yo soy una prueba viviente porque a él debo lo que sé. Generoso con sus discípulos a los que nos ha enseñado todo y a los que nos ha dado todo. Por eso quiero comenzar con esta afirmación. Luego es un investigador que es sin duda el más importante de los historiadores del derecho público de la Edad Moderna en cuanto a las instituciones de la Administración central. Es autor de un libro canónico en la especialidad de la historia de la Administración y del derecho público, que son los secretarios de Estado y del despacho, que marcó un hito y que hizo además que la historia del derecho diera un vuelco. La historia del derecho estaba dedicada casi exclusivamente a la Edad Media o a la época visigótica, pero había muy poco de investigación en las instituciones modernas y él, sin embargo, pues se metió en ese mundo, dirigido por don Alfonso García Gallo, su maestro, y produjo esa obra que es, como he dicho, de una importancia capital. Luego se metió en el siglo XVIII con el origen del Consejo de Ministros, que es la historia de las secretarías de Estado y del despacho y de una institución singular y muy importante que es la Junta Suprema de Estado que creó el conde de Floridablanca. Y en ese mundo del XVIII
pues se encontró con el conde de Aranda, del cual sabe mucho, pero quien les va a hablar es él, no yo, y de un importante documento discutido y que yo creo que él ha puesto en el lugar que corresponde en cuanto a su autoría. Les he hablado de los secretarios de Estado y del despacho, de los orígenes del Consejo de Ministros, de un libro que tiene su origen en su discurso de entrada en esta academia, que es sobre el modo de proceder en el gobierno de Felipe II, que se llama El Rey en el despacho, y que es un libro que para mí es queridísimo, tan queridísimo que me lo dedicó. Y esa dedicatoria pues forma parte de una de esas condecoraciones que uno lleva, que no son de metal, sino que son espirituales. En suma, les presento pues, a uno de los más importantes historiadores del derecho de la actualidad y del siglo XX, una autoridad europea y mundial en materia de historia de la administración pública de esos siglos en que España pues, es o la primera potencia del mundo o una potencia de primer orden. Pero ya no quiero seguir hablando más, porque primeramente me había advertido que hiciera una presentación aún más breve de la que he hecho y que solamente saludara y que diera las gracias, no a él, sino a Ibercaja. Y termino justamente refiriéndome a Ibercaja, a su generosidad con esta Real Academia, a la cual pues, presta una atención de la que nos beneficiamos y por la que estamos muy agradecidos y que esperemos que siga adelante con estos ciclos de conferencias y que con su generosidad en todos los aspectos en el mantenimiento de esta casa como uno de nuestros protectores. Y sin más, ya cedo la palabra a don José Antonio Escudero y seguro que se van a deleitar ustedes con esta conferencia sobre Aranda y América. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, en primer lugar, al señor secretario, académico secretario de esta casa, don Feliciano Barrios, por sus palabras tan generosas que, como ustedes habrán entendido ya, pues son fruto, en los elogios, son fruto de su generosidad y de la amistad que tenemos, como él ha recordado, hace muchos años. Quisiera también dar las gracias a la Fundación Ibercaja y a la institución Fernando el Católico. Quiero advertir que como esta charlita es relativamente complicada, he preferido escribirla y por consiguiente la voy a leer. Decía que gracias a la Fundación Ibercaja y a la institución Fernando el Católico por invitarme a participar en este ciclo sobre Aragón en la historia de España y tener la oportunidad de hablar sobre un personaje, el conde de Aranda, para mí ciertamente muy próximo. Próximo, en primer lugar, como aragonés y ostense, pues mi Barbastro natal está a unos pocos kilómetros de la villa de Siétamo, donde él nació en 1719. Y próximo también Aranda para mí, porque he dedicado algunos años a estudiar dos temas conexos con su trayectoria personal. De un lado, la organización ministerial en el siglo XVIII, en la que él desempeñó un papel extraordinariamente relevante, y de otro, sus relaciones con América y las propuestas que hizo en los albores del movimiento independentista. Más en concreto, me ha interesado analizar un célebre memorial que se le atribuye, proponiendo, ante las dificultades de mantener el imperio de ultramar, el abandono de casi todos los territorios y la constitución en América de unas monarquías federadas con la monarquía de España. Así las cosas, voy a hacer primero un bosquejo de su vida que comprenderá breves referencias a la etapa inicial como militar y embajador, para pasar después a la trayectoria política, primero como capitán general de Valencia y presidente del Consejo de Castilla, y luego a la etapa central como embajador en París, y finalmente a la terminal
como ministro de Estado, con lo que, y concluiré haciendo referencia a sus propuestas sobre el gobierno de América y en concreto a un análisis de ese famoso memorial que, según se dice, presentó a Carlos III. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Jiménez de Urrea, 2 veces grande de España y 10º conde de Aranda, fue una caleidoscópica personalidad, aristócrata, militar, político, intelectual, de controvertida significación. Según un prestigioso autor ha escrito, él fue, comillas, enciclopedista volteriano, enemigo de los jesuitas y de la Iglesia, casi ateo, con valor suficiente para, una vez destruida la hija, dar buena cuenta de la madre, pues fue el fundador de la masonería en España y por ello su primer gran maestre. Para otros, en una visión contrapuesta, fue un militar y político egregio, un ilustrado comprometido con su tiempo. Según escribió Voltaire, él ha rasgado la venda de las supersticiones y sepultado en la noche del sepulcro el infernal poder de la Inquisición. Un personaje que ha llegado a ser calificado como el más ilustre aragonés de todos los tiempos. Contemporáneo de 5 reyes, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, Aranda emprendió desde muy joven la carrera militar, ingresando en el ejército como capitán cuando solo tenía 20 años. Enseguida fue coronel con mando sobre el regimiento de infantería de Castilla, con el que participó en Italia en la Guerra de Sucesión de Austria, que fue su primera experiencia como militar, donde fue ascendido a brigadier y más tarde, con 26 años, a mariscal de campo. Tras unos viajes por Europa en los que conoció, por ejemplo, a Federico II de Prusia, regresó a España y fue nombrado teniente general, alcanzando finalmente el supremo grado de capitán general. En esa carrera militar, los expertos de historia bélica han destacado su capacidad de estratega en los 2 campos de batalla en que estuvo presente, Italia primero y la campaña de Portugal después, y su prestigio también como gran organizador. La profesión militar fue así su gran vocación, pero también su gran frustración, pues sirviendo otros empleos brillantes, se sentía, como él mismo dijo, arrinconado como la comedia del esclavo en grillos de oro. De paso, y a propósito de esta frase, quisiera advertirles que procuraré hacer aquí uso frecuente de las propias palabras de Aranda, llenas de modismos y expresiones crudas y desenfadadas, para familiarizarnos con su estilo literario, que también tiene que ver con la autoría del antes citado memorial. Como embajador, Aranda tuvo 2 destinos breves en Portugal y Polonia y un tercero fundamental en París, que duró casi 3 lustros. De aquellas 2 embajadas, la primera en Lisboa tuvo connotaciones trágicas, pues Aranda llegó a Portugal unas semanas después del terrible terremoto de 1 de noviembre de 1755, al que siguió otro no menos terrible en diciembre, que se sintió en el centro de España y que dejaron destruida Lisboa. Aranda fue allí como embajador extraordinario a sustituir al conde de Peralada, que había perecido en el seísmo. Derruida la embajada de España, tuvo que instalarse en un alojamiento precario y con goteras que en sus cartas él llama la barraca. Juro a Baco, escribió, que mi embajada es la más singular del mundo. No haber visto aún una dama, ni esperanza de lograrlo,
sin saber lo que es casa bien amueblada, con vites delicados, y con todo gastarse hasta los calzones y volver a España contristado de tantas miserias. Aranda regresa a Madrid en 1756 y 3 años después, muerto Fernando VI, le sucede Carlos III. Nuestro personaje, ya teniente general, aguarda un alto destino, pero su carrera, siempre llena de altibajos, le depara la sorpresa del nombramiento como embajador en Polonia, cerca del suegro de Carlos III, el rey Augusto III. A principios de 1762 pidió ser relevado como embajador y en junio ya estaba en España. Tras este preámbulo de las primeras experiencias diplomáticas y castrenses, pasemos ahora al Aranda político, con una carrera que comenzó con su nombramiento como capitán general de Valencia, donde acreditó una brillante gestión. En Valencia estaba Aranda cuando tuvo lugar la conmoción nacional del motín de Esquilache, surgido aquí, en la plazuela de Antón Martín, al lado de esta academia. Aranda tuvo noticia del motín por una carta del ministro Grimaldi que le ordenaba desplazarse a Aranjuez para proteger al rey, que allí se había refugiado en una situación tan grave que llegó incluso a pensarse en la posibilidad de trasladar la corte a Sevilla. En semejante crisis, Aranda fue nombrado presidente del Consejo de Castilla, la primera magistratura del reino, con competencias añadidas que le convirtieron en una especie de ministro del Interior. Desempeñó en ese puesto durante 7 años, sumando a las altas atribuciones de su cargo los plenos poderes que le concedió el rey para que restableciera la paz y pusiera las cosas en orden. Adoptó así diversas medidas, creando, entre otras cosas, las bases del Madrid del futuro. Por entonces era ministro de Estado o de Asuntos Exteriores, como se llama ahora, el genovés Grimaldi, con el que Aranda tuvo abundantes roces desde el principio. Teóricamente sus competencias eran distintas, pero Aranda, ese presidente del Consejo de Castilla, que hemos calificado de ministro del Interior, pretendía ocuparse también de las cosas del exterior y en concreto de las cosas de América. Las relaciones entre ambos, entre el ministro Grimaldi y Aranda, empeoraron a raíz del conflicto de las Malvinas, crisis en la que Aranda planteó declarar la guerra a Inglaterra para recuperar las islas. Por otra parte, había manifestado deseos de dejar la presidencia del Consejo de Castilla y ocupar la embajada de Francia, que iba a quedar vacante. Grimaldi al principio se opuso, pero al producirse la vacante se la ofreció probablemente con la pretensión de alejarlo de la corte. Y Aranda la aceptó, comillas, por ser bastante perceptible, y esto es interesante por lo que verán después, por ser bastante perceptible el que en mi actual colocación no arribo a conservar aquella confianza que merecía su majestad en los primeros años. Él confiesa de alguna manera que ha perdido la gran confianza del rey. Es decir, que pese a lo hecho, el Aranda nombrado embajador en París no era un hombre de confianza del rey, tanto quizás por las dificultades de su carácter como por haberse integrado en la camarilla conspiratoria del príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV. Aranda fue embajador en París 14 años, coincidiendo prácticamente su llegada con el Congreso de Filadelfia
y el desencadenamiento de las hostilidades entre las colonias norteamericanas y la metrópoli. Francia y España estaban teóricamente contra Inglaterra y a favor de esas colonias, o de la independencia de esas colonias, aunque el asunto era sumamente complejo. Aranda, en concreto, llevaba las gestiones en París bajo la dirección del ministro de Estado, al principio Grimaldi, y luego su sucesor, Florida Blanca, de suerte que el diálogo Florida Blanca-Aranda fue determinante para lo que se podía o se debía hacer. Y en ese diálogo eran notorias, como antes, las diferencias entre el ministro de Estado, de talante más ecléctico, y el más radical del embajador. Me dice Vuestra Excelencia, escribe Aranda a Florida Blanca, al que, como verán, no habla precisamente como un subordinado, me dice Vuestra Excelencia que no estamos de acuerdo sobre el dedo gordo que se debe atar. Esto de atar el dedo gordo es una expresión muy común en los escritos de Aranda. Por cierto, es una expresión que aparece en el Quijote, ya en el sentido de acometerla o cerrar la empresa más importante, atar el dedo gordo. Pues Aranda le dice a Florida Blanca que no estamos de acuerdo sobre el dedo gordo que se debe atar, pero esto, añade, es muy corriente en asuntos políticos. Yo aseguro a Vuestra Excelencia, como Pedro Pablo, que celebraría mucho estar conforme con sus pensamientos. Y en otra carta al ministro comenta Aranda con su peculiar gracejo: no nos amostacemos, señor excelentísimo, ambos somos hombres para entendernos. No se me acoja VE al sagrado del amo, es decir, al rey, a lo que el rey quiere. Pero si VE, Vuestra Excelencia, como sacerdote del oráculo, no quiere admitirme, sino por sacristán, a lo menos, pues tengo voz de chantre, déjenme entonar alguna vez las letanías. Ya ven cómo escribe Aranda. Aranda fue consciente desde el principio de que las dos posiciones a favor o en contra de Estados Unidos o de Inglaterra tenían sus pros y sus contras, y adoptó una posición de manera reflexiva y muy meditada. Es decir, la alineación de Aranda no es fruto de una ocurrencia ocasional, sino de darle vueltas durante muchos meses a qué es lo que se debía hacer ante la coyuntura de la independencia de los Estados Unidos o de la firma del tratado. Apoyar a Inglaterra o ser neutrales significaría fortalecer al enemigo secular que nos había arrebatado Menorca, Gibraltar y muchos territorios de América. Apoyar a Estados Unidos, en cambio, podría conducir a que los territorios españoles quisieran imitar la independencia que Inglaterra reconocía a sus colonias. Pero eso sería un problema, pensaba Aranda, a más largo plazo que el tiempo habría de resolver. Así que adoptó una posición acorde con su anglofobia y con el convencimiento de que aquella era una oportunidad providencial para domeñar a Inglaterra. En una carta de 1778 le decía a su interlocutor Florida Blanca, con su peculiar estilo de siempre: yo celebraré que la España saque su partido. Yo no sueño sino en España, España, España. Y sería un fatal destino que ni a río revuelto hubiese ganancia de pescadores para nosotros. Las cosas se estrechan, no hay más tiempo que para mirar a las tajadas. Y en otra carta del mismo año: confesemos los dos, excelentísimo mío, que ocasión igual no vendrá más en siglos, ocasión de destrozar a Inglaterra.
De acuerdo con estos criterios, el 3 de septiembre de 1783, recuerden ustedes esta fecha, 3 de septiembre de 1783, recuérdenla si quieren, claro, yo digo, para seguir el hilo de esta narración que se irá complicando poco a poco, espero que siga siendo mínimamente clara hasta el final. De acuerdo con estos criterios, el 3 de septiembre de 1783, Aranda firmó junto al duque de Manchester el Tratado de Versalles, ciertamente beneficioso para España, salvo la frustración de no recuperar Gibraltar. A fines de ese mes, Carlos III, que había recibido la ratificación del tratado, felicitó efusivamente a Aranda, recuérdenlo también, Carlos III felicitó efusivamente a Aranda en una carta personal que, entre otras cosas, dice: Conde de Aranda, primo, he recibido la ratificación del rey de Inglaterra al tratado definitivo de paz entre mi corona y la suya, que firmaste en Versalles como plenipotenciario mío. Y aunque cuando enviaste el mismo tratado y en el curso de las negociaciones mandé manifestarte mi aprobación de lo bien que me servías, he querido yo ahora ejecutarlo por mí mismo, diciéndote que has cumplido en todo como yo esperaba y correspondía a tu talento, y que mereces mi gratitud y mi particular estimación. Es decir, firma del Tratado de Versalles, independencia de Estados Unidos, 3 de septiembre de 1783, y a continuación, carta tan expresiva como acaban de oír, del rey felicitándole. El propio ministro de Asuntos Exteriores francés, Vergennes, amigo suyo, le envió otra misiva, no menos explícita: Vuestra Excelencia se ha hecho inmortal por el bien que ha procurado a su patria. Aranda, entonces, que ya llevaba 10 años en París, sin haber vuelto nunca a España, donde tenía la familia, su mujer. Solicitó permiso para regresar a España y pasar aquí una temporada arreglando sus asuntos personales, lo que inmediatamente le fue concedido. Un Aranda exultante, en fin, vive los últimos meses de aquel año 1783, fecha del memorial que hemos de comentar. Ahora bien, a fin de no romper el hilo narrativo, vamos a seguir hasta el final con la vida de nuestro personaje, brevemente, para luego analizar el documento. Tras la firma del tratado que concedió la independencia a los Estados Unidos, Aranda vino a España, estuvo aquí unos meses, en los que contrajo matrimonio por segunda vez y regresó a París en mayo de 1784. La segunda etapa de su embajada no duró mucho, pues al poco tiempo solicitó el retiro, que le fue concedido, y retorna definitivamente a España. Muerto Carlos III, al acceder al trono el nuevo rey, Carlos IV, manifestó, comillas, que todos los de su tertulia de príncipe continuasen como antes. Es decir, que aquellas personas que habían conspirado con él contra su padre y en las que él tenía confianza, que continuasen como antes, es decir, siendo amigos suyos. Sin embargo, Aranda se apercibió bien pronto de que el verdadero protagonismo lo tenía ahora la reina María Luisa y de la indiferencia con que ella lo trataba, por más que Aranda intentara reconducir la situación. Él debía sentirse entonces solo en la corte, echando de menos la etapa en la que, rodeado por sus paisanos, había capitaneado lo que llegó a llamarse el Partido Aragonés. En todo caso, mientras la figura de Godoy ascendía, no fue Aranda el único personaje importante venido a menos. El ministro Floridablanca, su antiguo jefe, fue a su vez objeto de una prolongada campaña de descrédito que le obligó a dimitir.
Aunque no era de esperar, las gestiones de Aranda para recuperar el favor de la reina María Luisa surtieron efecto. El conde, entre cuyas virtudes no se contaba precisamente la humildad, había llegado a mandar a la reina un billete en el que pedía le reconociera como el único hombre de quien puede enorgullecerse al presente la monarquía española. Este era el juicio de Aranda sobre sí mismo. El caso es que bien sea porque María Luisa cambió de actitud o porque el rey impuso su criterio, el resultado fue que al producirse la vacante de la renuncia de Floridablanca, dos decretos complementarios encumbraron a Aranda. El uno restablecía el Consejo de Estado y le nombraba decano, y el otro le nombraba ministro interino de Estado. Nombrado ministro el 28 de febrero de 1792, el 15 de noviembre del mismo año fue destituido, nombrándose en su lugar a Godoy. Aranda, pues, siguió a partir de entonces al frente del Consejo de Estado y Godoy al frente del ministerio del mismo nombre. Las relaciones entre ellos no fueron buenas en general y pésimas en lo relativo a la política a seguir con la Francia revolucionaria, en lo que Aranda, distanciándose de su conducta habitual más beligerante, patrocinaba ahora transigir con la República Francesa, y mantener la neutralidad, pues consideraba la guerra con Francia superior a nuestras fuerzas. En esta situación se celebró una célebre reunión del Consejo de Estado en la que tuvo lugar un violento enfrentamiento que casi llegó a la agresión física entre el Aranda de 75 años y el Godoy de 26. Ese enfrentamiento se realizó en presencia del rey, que al final de la pelea tomó partido por Godoy y al término de la sesión Aranda fue destituido y desterrado. Paradójicamente, el patrocinador de la política conciliadora con Francia, Aranda, fue castigado, y el de la política partidaria de la guerra, Godoy, recibió el título de Príncipe de la Paz. Cosas de la vida. Aranda entró así en el tramo final de su vida. Desterrado primero en Jaén, pasó luego a la villa zaragozana de Épila, donde murió el 9 de enero de 1798. Godoy, por su parte, el antagonista de Aranda, presentaría a Carlos IV unos años después, esto es muy curioso, normalmente no se dice nunca, pero es muy curioso, Godoy presentó a Carlos IV unos años después, en 1806, un proyecto de sustituir en América a los virreyes por infantes que gobernaran con un senado compuesto a partes iguales por indianos y peninsulares, por americanos y españoles. Ese proyecto, según sabemos, fue enviado por el rey a informe de diversas personalidades del país y fue desestimado. Exiliado en Roma, Godoy vivió sus últimos años en París, donde se habían refugiado también, ya verán lo importante que es esto, donde se habían refugiado también otros políticos y escritores españoles teniendo que ver con la falsificación del memorial atribuido a Aranda. Voy con un minuto de retraso. El memorial de 1783. Además de las muchas cartas y papeles en las que expuso su opinión sobre los asuntos de América, hay dos documentos clave relacionados con el conde de Aranda en los que se aborda la pretensión de independencia de los territorios españoles. El primero y más famoso es el memorial de 1783, atribuido tradicionalmente a Aranda y que nosotros, por lo que explicaré, creemos que es falso. Según hemos dicho, tras firmar el Tratado de Versalles y ser felicitado por Carlos III,
recuerden que he leído la felicitación, Aranda vino a Madrid para disfrutar del permiso que había solicitado. Y aquí, según afirma el texto, según afirma el memorial, escribió ese documento. Es decir, el memorial dice que está escrito en Madrid. Lamentando lo hecho, la concesión de la independencia a los Estados Unidos, pues podría servir de ejemplo a las posesiones españolas para que también reclamaran la suya. Como remedio, en el memorial, si ustedes lo leen, como remedio se propone una operación consistente en retener Cuba y Puerto Rico y crear 3 monarquías en América, en México, Perú y Costa Firme, es decir, la parte norte de América del Sur, donde ahora está Venezuela. 3 monarquías federadas con España, cuyo rey tomaría el título de emperador. La primera copia del texto manuscrito del memorial, aquí empiezan ya los misterios, la primera copia del texto manuscrito del memorial apareció en 1825, casi 30 años después de la muerte de Aranda, y fue impreso por cierto historiador, Andrés Muriel, exiliado en París. Su título es Memoria remitida secretamente al rey por su excelencia el conde de Aranda sobre la independencia de las colonias inglesas después de firmar el Tratado de París. No se conoce desde luego el original, pues si lo conociéramos poco habría que discutir con respecto a la autoría, sino una serie de copias manuscritas que tienen títulos con bastantes variantes, o de libros donde ese famoso texto pues, ha sido recogido. En ninguna de las copias, yo tengo aquí una, en ninguna de las copias consta la firma, se ha copiado un texto, pero no se ha copiado la firma del conde de Aranda, no hay firma. Y en todas figura ese famoso año, 1783, sin más detalles, es decir, sin decir nada del mes ni del día. Bueno, yo tenía aquí, pero ya les he rogado que retengan cosas, no vuelvo, pero retener que el memorial, que se puede ver en multitud de libros de historia de España o de América, pues confiesa estar escrito en Madrid y que en todas las copias figura ese famoso año 1783. El segundo documento, yo he dicho antes que había 2 documentos importantes relacionados con Aranda, el que se le ha atribuido y el famoso, que es ese, el que acabo de mencionar. Hay un segundo documento aparentemente menos importante, poco conocido, realmente solo conocido por los especialistas, es una carta al ministro de Estado Floridablanca, escrita 3 años después, en el año 86, y cuyo original se conserva en el archivo de Simancas. En esa carta, tras hacer autocrítica de la conducta de España y partiendo de que no podemos sostener el total de nuestra América y de que la América meridional, dice, se nos irá de las manos, Aranda propone una curiosa reorganización de la monarquía a base de incorporar Portugal cambiándoselo a su rey por el Perú. Es decir, que el rey de Portugal se vaya al Perú, ya, como ya tienen Brasil, mantener Nueva España y las islas del Caribe y abandonar solamente la América meridional, a donde se enviaría un infante que se convertiría en rey. A semejante propuesta, Floridablanca contestó con evasivas sin darle el menor crédito. El memorial famoso, el de 1783, consta de un breve exordio, 2 cuestiones centrales, el futuro amenazador de los Estados Unidos como problema y la constitución
de las tres monarquías como solución y un epílogo. Recuerda así al principio la firma del tratado y las felicitaciones recibidas del rey Carlos III, pese a lo cual el autor del memorial, presuntamente Aranda, según se ha dicho siempre, pese a lo cual el autor afirma que todo ello le ha dejado, incluidas las felicitaciones del rey, un sentimiento penoso y un motivo de dolor y temor, debido a que la nueva república, que según dice él, nació pigmea, se convertirá, dice él, en coloso temible, que olvidará los favores recibidos, es decir, el apoyo de España, y pretenderá hacerse con las Floridas, dominar el Golfo de México y conquistar el virreinato de Nueva España, lo que será muy difícil, dice, defender desde aquí, desde España. Tras estos pésimos augurios y como remedio, propone que España abandone América y constituya las tres monarquías citadas. En el epílogo, el autor del documento se ofrece a dirigir el conjunto de la operación si el rey lo estima oportuno. Como esos vaticinios, los vaticinios del memorial, la expansión de Estados Unidos a costa de los territorios de Nueva España y luego de México, y la independencia de las repúblicas hispanoamericanas se cumplieron a la letra, esos vaticinios se cumplieron a la letra, el documento que Carlos III, según se dice, lo dice todo el mundo, lo han dicho siempre, que según se dice no habría querido atender, ha sido siempre considerado como un modelo de perspicacia y clarividencia política, que de haberse aceptado hubiera podido cambiar el destino de América y de España. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, tres autores en distintas épocas, un español primero, Ferrer del Río, en 1855, un alemán después, Konietzke, el biógrafo de Aranda, en 1929, y por último un norteamericano, Whitaker se llama, en 1937, pusieron en duda con distintas razones que Aranda pudiera ser autor o el autor del celebérrimo texto. A partir de esas antiguas dudas, que algunos replicaron, pero que quedaron sepultadas por el paso del tiempo y la aplastante opinión tradicional, tuve oportunidad de retomar hace algunos años este asunto con ocasión de un congreso internacional de Historia del Derecho Indiano celebrado en Santiago de Chile, donde presenté una ponencia titulada Dudas acerca del memorial secreto del conde de Aranda sobre América. Y más tarde, al hallar nuevos y, a mi parecer, definitivos argumentos que conducían a la misma conclusión de que ese memorial no era auténtico y que el otro documento que cité, la Carta a Floridablanca de 1786, apenas tenido en cuenta, es el que contiene los verdaderos puntos de vista de Aranda sobre lo que había que hacer en América, esas reflexiones y argumentos quedaron recogidas en un libro publicado primero en México y reeditado luego en España, cuyas conclusiones voy a exponer aquí de modo telegráfico. Así, a la vista de todos, cada uno podrá formarse su propia opinión sobre este dichoso asunto. Objeciones que se habían hecho a la autoría de Aranda. Para negar la autoría de Aranda, los tres autores citados, esos tres autores, el español, el alemán y el norteamericano, habían hecho las siguientes tres objeciones que vamos a comentar. Primera, conservando bien como conservamos los papeles de Aranda,
no conocemos el texto original del memorial, ni sabemos de nadie que lo haya visto. Disponemos solo de copias. Comentario. Aquí ahora voy a hacer de crítico de los críticos. Comentario. Efectivamente, los papeles de Aranda se conservan muy bien, principalmente en 4 archivos, digo por si a alguien le interesa esto, en 4 archivos: el archivo de Simancas, el Archivo Histórico Nacional en Madrid, el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, el Archivo Histórico Provincial de Huesca, y un 5º archivo que no ha manejado nadie, creo yo, que no ha manejado nadie, y en donde está buena parte del fondo del asunto o de la solución del asunto, que es el archivo del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, que está en un barrio, ahora es un pueblo independiente, que se llama La Courneuve, cerca de París. O sea, efectivamente, en todos los archivos españoles la documentación de Aranda y la de Floridablanca y tal se conserva perfectamente, la de Aranda perfectamente. Ahora bien, ese argumento de los primeros críticos es significativo pero no concluyente, pues en la investigación histórica se sabe de la existencia de muchos documentos que luego no se han conservado o se han perdido. Pues se podrían poner mil ejemplos, la partida de nacimiento de Cristóbal Colón, por ejemplo, cualquier documento. Ahora bien, lo que sí parece de mayor consideración, o me lo parece a mí, es que no sepamos de nadie que lo haya visto nunca, ni en vida de Aranda ni después, hasta que tuvo lugar la aparición misteriosa de la presunta primera copia y su publicación por el exiliado Muriel en París en 1827. Es importante además tener en cuenta que las copias que conocemos carecen de firma, como he dicho, o más bien de firma imitada, y que su título, Memoria secreta presentada al rey de España por su excelencia el conde de Aranda, parece más bien algo redactado por un tercero. No es memoria que presento a vuestra majestad y tal, sino memoria que presenta el conde de Aranda. Segunda objeción que pusieron los primeros críticos. En la correspondencia de Aranda, embajador, con su ministro Floridablanca, no se ha encontrado la menor referencia al memorial, y tampoco hay nada en las cartas de Floridablanca, como hemos visto. A esto replicaron los defensores de la autoría de Aranda una cosa muy curiosa. No se conservan esas referencias porque Aranda debió entregar el memorial secreto personalmente a Carlos III, con ocasión de su vuelta a Madrid a espaldas del ministro Floridablanca. Y sorprendentemente, bueno, sorprendentemente no, porque aquí ya nada es sorprendente, los críticos ya no replicaron a esa observación de que Aranda le había entregado el papel secretamente a Carlos III por detrás del ministro. Comentario nuestro. Que no haya rastro del memorial en la correspondencia Aranda-Floridablanca es ciertamente extraño, pero lo que es inadmisible es suponer que Aranda pudiera entregar el documento al rey en secreto, y ello por varias razones, alguna de ellas absolutamente obvia. En primer lugar, porque todo lo que comunicaba o proponía el embajador lo hacía siempre por la vía reglamentaria del ministro de quien dependía. Así hay el segundo memorial que le manda a Floridablanca, se lo manda al ministro de quien dependía. En segundo lugar, porque Floridablanca, titular entonces de 2 ministerios juntos, era el hombre de máxima confianza de Carlos III, y ya vimos al principio de la charla que Aranda había perdido esa condición, aunque lo de París había sido en teoría un éxito, pero en fin, había perdido esa condición de hombre predilecto del rey. Floridablanca era el hombre predilecto, con lo que es absurdo que quien estaba en situación de menor confianza marginara a quien era su jefe y además hombre predilecto del rey. Y en tercer lugar, porque no tenía ningún sentido hacer eso a escondidas de Floridablanca.
Esto es de puro sentido común, y las cosas que luego vendrán más misteriosas, en el fondo todas son de sentido común. No tenía ningún sentido hacer eso a escondidas de Floridablanca, pues el monarca, con el papel en la mano, tendría que despacharlo precisamente con Floridablanca, que era el ministro de Estado, con quien iba a hablar Carlos III de la reestructuración de toda la monarquía, pues con el ministro de Estado, con el primer ministro prácticamente. Tercero, es contradictorio, también dijeron estos autores que cité antes, que una persona tan entera de carácter y que fue tenida como ejemplo de la proverbial tozudez aragonesa, firmara el Tratado de Versalles, se congratulara de ello y poco después escribiera un memorial lamentando lo hecho. Los defensores de la autoría de Aranda han contestado sencillamente que cualquiera puede cambiar de opinión y que Aranda cambió de opinión. Comentario. Como ya dijimos, Aranda había ponderado durante meses los pros y contras de alinearse a favor de Inglaterra o de los Estados Unidos y decidió esto último, muy reflexivamente. El memorial de 1783, siendo de este año, tuvo que ser escrito semanas después de la paz de Versalles de 3 de septiembre, cuando las circunstancias no habían cambiado. No es normal ni explicable tan brusco cambio de opinión sin ninguna causa que lo originara. Ahora bien, y ya entramos en la recta final, un escalón más en las complicaciones. Junto a esta glosa de argumentos que se habían utilizado y que fue lo que se discutió en Santiago de Chile, donde, por cierto, se organizó una verdadera escandalera con el motivo unos a favor de Aranda, del memorial, otros en contra. Bueno. Junto a esta glosa de los argumentos que se habían utilizado, nosotros añadimos al principio de la polémica, otros dos muy distintos. Por una parte, que el estilo literario de Aranda, conocido a través de multitud de cartas y documentos, y del que hemos visto o oído aquí algunos ejemplos, no tiene nada que ver con el formal y academicista del memorial, que no parece desde luego redactado por él, a poco que se conozcan textos de Aranda. Y por otra, y esto es más importante, que si admitimos como de Aranda el memorial de 1783, ¿cómo explicamos que a los 3 años, en 1786, Aranda presentara otra propuesta distinta sobre lo mismo que había que hacer con América? Y la presentara a Floridablanca sin hacer la menor referencia a la propuesta primera del memorial, y que Floridablanca le contestara también sin mencionarla. Eso es prácticamente incomprensible. Lo lógico hubiera sido pues, un señor que ha presentado un memorial en el 83 al que no se ha hecho caso y tal y cual, y presenta otro en el 86 que hiciera alguna referencia a por qué no había tenido éxito el primero, y en la contestación de Floridablanca, pues también cabría esperar, la tenemos, la contestación de Floridablanca al segundo memorial, a la segunda carta, tampoco hace ninguna referencia al primer memorial, ¿no? Entonces, en realidad, por puro sentido común, se puede deducir que los dos textos no pueden ser los dos verdaderos. Uno tiene que ser falso. Y como el segundo, el del 86, conservamos el original en el archivo de Simancas, con la firma de Aranda clarísima y todo clarísimo, y la respuesta de Floridablanca toda clarísima, pues eso llevaría a concluir que el memorial primero era falso, no era auténtico, o que no era de Aranda. Pero bueno, en todo caso, junto a estos comentarios y apostillas nuestras, que ya tienen unos años, porque como les digo,
pues esto se planteó en el fragor de las discusiones de Santiago de Chile. Vamos a añadir ahora otro argumento muy personal y estrictamente nuevo que he calificado de argumento cronológico, consistente en cotejar lo que dice el memorial con la fecha que lleva y lo que sabemos de dónde se encontraba Aranda cuando el texto fue escrito. Es en suma un argumento de reducción al absurdo. Si Aranda es el autor del texto, algunas cosas que el memorial dice, como veremos, conducen al absurdo, con lo cual resulta inadmisible esa autoría. No se trata, pues, por pintoresco que parezca, de aportar nuevos y desconocidos documentos, de desconocidos archivos, sino de releer despacio y con cuidado ese memorial que tantísimos investigadores han leído y releído miles de veces. Volverlo a leer una vez más despacio y con cuidado. Y es que en ocasiones en la investigación histórica, como en la investigación policíaca, los misterios no se esconden en lo oculto y en lo sofisticado, sino que su solución está tan a la vista que a veces no se ve. Baste recordar el célebre cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, que nadie conseguía encontrar porque sencillamente esa carta estaba sobre la repisa de la chimenea, es decir, en el sitio más visible. Pues algo de eso sucede aquí. Los dos pasajes se refieren al eco que Aranda, o el presunto Aranda, hace de la felicitación del rey por su éxito diplomático. En el texto del memorial, que dice: esta negociación, que según los testimonios lisonjeros de palabra y por escrito de vuestra majestad, debo creer he desempeñado conforme a sus reales intenciones. Bueno, esa frasecita, sobre la que vuelvo enseguida, y otra frasecita que dice lo siguiente: todavía hace poco tiempo que he llegado de París con objeto de disfrutar la licencia que logré para asuntos personales. Por tanto, que el argumento más importante, a mi modo de ver, que se puede encontrar sobre la no autoría de Aranda, se deriva de lo que el propio memorial dice. Sorprendentemente ha pasado desapercibido. Así, teniendo en cuenta que la paz de Versalles fue firmada en París el 3 de septiembre de 1783, el memorial que lamenta sus resultados, porque lo que hace es lamentar que se haya firmado esa paz, lamentar que se haya concedido la independencia a Estados Unidos, aparece escrito el mismo año 1783 en Madrid, a donde el embajador, como sabemos y he repetido ya varias veces, se había trasladado una temporada con permiso del rey. Ahora bien, y aquí viene la cuestión, ¿cuándo llegó Aranda a Madrid? Rastreando su correspondencia en el Archivo de Asuntos Exteriores de Francia en La Courneuve, pudimos averiguar que tras un mes de descanso en Fontainebleau y otros días en París, Aranda salió de la capital francesa exactamente el 10 de diciembre y llegó a Madrid enfermo por una intoxicación. Se habían dejado en el camino una noche un brasero encendido y a punto estuvo de morir Aranda y los demás. Y llegó a Madrid enfermo por una intoxicación el 28 del mismo mes de diciembre, donde se encontró que su mujer acababa de morir. Lo que quiere decir que para que el memorial de 1783 sea auténtico, tuvo que ser escrito entre ese día 28 y el 31 del mismo año 1783.
exactamente en uno de esos 3 días, 29, 30, 31. Antes no pudo ser, pues el texto reconoce que está escrito en Madrid, y Aranda llegó a Madrid el 28. Después tampoco, porque ya nos encontraríamos en 1784, y todas las copias llevan invariablemente la fecha de 1783. Además, se daría el sinsentido de que quien no había escrito el documento en más de 3 meses de vida tranquila en Francia, descansando y reflexionando después de firmar el tratado, ni durante el viaje en el que envió numerosos billetes y cartas, tuviera que escribirlo para que fuera auténtico en esos 3 días en Madrid, mientras enterraba a su esposa o se ocupaba de las exequias, se reponía de los contratiempos de salud, hacía las visitas protocolarias al rey y los ministros y tomaba las primeras providencias domésticas después de 10 años de ausencia. Es decir, el Aranda, que no ha escrito nada después de que han pasado casi 3 meses de la firma del tratado, resulta que tiene que escribirlo en esos 3 días, 29, 30, 31 de diciembre, en Madrid, teniendo que enterrar a su mujer y ya habiendo llegado él enfermo. Pero es que ese absurdo todavía lo es más si se repara en otras 2 cosas, a las que he hecho antes referencia. La primera es la citada frase: todavía no hace mucho tiempo que he llegado de París, dice el texto del memorial. Todavía no hace mucho tiempo que he llegado de París. Frase llamativamente impropia y que a buen seguro no hubiera utilizado el autor del memorial, si era Aranda, al escribirlo tras llegar el 28, después de 10 años de ausencia en París. Lógicamente, Aranda o cualquier persona hubiera escrito: acabo de llegar de París, o ayer llegué de París, o a lo sumo anteayer llegué de París, pero no una frase como esa, que no ha transcurrido mucho tiempo desde que he llegado de París, porque acababa de llegar, tenía que haber llegado el día anterior o el otro para que el memorial fuera auténtico, porque si no, como les he dicho, nos situábamos en el año siguiente. Por último, un razonamiento que estimo concluyente en este mismo orden de cosas, de la relectura del texto, de la no necesidad de buscar argumentos extraños ni nada, sino de coger el papel que tenemos y leerlo despacio. Un razonamiento que estimo concluyente y que tiene que ver con otro pasaje del memorial que hemos citado, en el que Aranda, su presunto autor, recuerda el tratado firmado por el que ha merecido, según dice, los testimonios lisonjeros, dice el texto, los testimonios lisonjeros de palabra y por escrito de vuestra majestad. Efectivamente, según sabemos, Carlos III le había felicitado por escrito nada más concluir en París la paz de Versalles. Pero ¿cuándo le felicitó de palabra? Porque el memorial dice: los testimonios lisonjeros de palabra y por escrito de vuestra majestad. ¿Cuándo le felicitó de palabra? A falta de teléfono, que no lo había entonces, necesariamente hubo de ser en una entrevista en Madrid. Lo que quiere decir que el memorial tuvo que haber sido escrito después de esa primera entrevista, ya que alude a ella, y entregado en otra posterior, y todo en el plazo de 3 días y con el entierro y las exequias por medio. De esta forma, y puesto que hubo por lo menos 2 entrevistas de Aranda con el rey a propósito de la entrega del memorial, cabría preguntarse, y a mi modo de ver, esta pregunta es absolutamente fundamental, si tuvo que haber por lo menos 2 entrevistas, una previa a la que alude el memorial y otra a la que
la que aprovechó Aranda para entregarle a escondidas de Floridablanca el memorial, si hubo 2 entrevistas, cabe hacerse una pregunta curiosa y muy sencilla, que es, ¿qué Aranda fue el que acudió a la primera entrevista? ¿Fue el Aranda exitoso, digamos, o el Aranda desengañado? ¿Fue el Aranda que había estado celebrando la paz de Versalles y el destrozo de Inglaterra y tal? ¿O fue el Aranda ya arrepentido, tal como se refleja en el memorial? El Aranda desengañado no pudo ser. Es decir, a la primera entrevista no pudo ir Aranda, si hubiera escrito el memorial, no pudo ir el Aranda desengañado a esa primera entrevista, porque entonces no hubiera sido felicitado por el éxito como reconoce el memorial. Y también por la naturaleza del propio memorial, porque el memorial es un texto en el que Aranda hace, digamos, memoria de las felicitaciones y tal, y viene a confesar que ha cambiado de opinión. Es decir, el Aranda desengañado no pudo ser el que fue a la primera entrevista. Pero es que tampoco pudo ser el Aranda satisfecho, porque para que fuera el Aranda satisfecho, eso requeriría una secuencia de hechos sencillamente inverosímil. El Aranda, recién llegado a Madrid, todavía satisfecho de su triunfo diplomático, solicita audiencia y es recibido por Carlos III. Ambos se congratulan del éxito de París y el embajador es felicitado, tal como recoge el memorial. Pero sale de la entrevista, súbitamente cambia de opinión, redacta un memorial en sentido contrario, vuelve a pedir audiencia y ser recibido por el rey, a quien entrega el texto. Y todo eso en cuestión de horas, actuando una persona que llega de un viaje agotador de casi 3 semanas en el que ha enfermado y que encuentra a su mujer muerta. Sencillamente increíble. Aranda, pues, no pudo ser el autor del memorial porque esa hipótesis conduce al absurdo. Descartada así su autoría, se podría entrar en otra cuestión, que dada la hora yo voy a referirme a ella de manera muy rápida, que es quién y cuándo falsificó el memorial. Pero como eso sucedió muerto Aranda y por razones de tiempo, me limitaré a recordar el enfrentamiento que comenté Aranda-Godoy y cómo este último, Godoy, presentó a Carlos IV, esto es un dato constatado, seguro, Godoy presentó a Carlos IV en 1806 una propuesta sobre constitución de monarquías en América, la cual fue desestimada. Fue enviada a informe de una serie de personalidades y finalmente el rey la desestimó. Tenemos los documentos que hablan de eso. Nosotros descartamos así que Godoy fuera el autor de la falsificación, tanto porque el más interesado en que no existiera el memorial era él, pues le quitaba protagonismo a su parecida propuesta de 1806, y además porque Godoy se trasladó de Roma a París en 1830, que es 3 años después de que apareciera el documento en París. Y además porque Godoy se trasladó de Roma a París en 1830, cuando el memorial ya había aparecido allí. En cambio, atribuimos la falsificación a los enemigos de Godoy, el grupo de exiliados y conspiradores españoles en París del entorno del famoso historiador que he citado, Andrés Muriel, enemigo suyo, enemigo de Godoy y gran admirador de Aranda, quien, según hemos podido constatar en cierta obra que escribió sobre los Borbones,
incluyó una serie de documentos falsos y concretamente un documento falso que también atribuye al conde de Aranda y que ya el propio Godoy rechazó por ser falso. O sea que el asunto va en un contexto. En aquel clima de intrigas y adulteración de papeles, el memorial junto a ese otro documento espurio habría sido también falsificado, probablemente para desacreditar la propuesta de Godoy de constituir monarquías en 1806, haciendo ver que esa idea la había patrocinado antes su acérrimo enemigo Aranda. Señalemos, en fin, y voy a terminar, que la negación de la autoría del documento no minusvalora la figura del gran político aragonés y su preocupación por el futuro de América, pues se trata de corregir la atribución, creo yo que falsa, de la autoría de un famoso documento y llamar la atención sobre otra propuesta, la que presentó en el año 86, consistente, como he dicho, en incorporar Portugal, cambiándolo a su rey por el Perú. El rey de Portugal propone que se marche a América, mantener Nueva España y establecer un infante en Buenos Aires, que es la verdadera, que es la propuesta verdadera y que había sido relegada al olvido. Esa propuesta, además, lograba la unidad política peninsular. Digamos, por último, que la presunta autoría del memorial había reportado a Aranda un plus de prestigio, pero también, y esto a veces se olvida, al criticar el Tratado de Versalles, que él mismo había promovido, una cierta contraimagen de hombre veleidoso e inestable, muy poco concorde, por supuesto, con su personalidad, como ya he dicho. Y tengan finalmente en cuenta que desde el punto de vista político, los Estados Unidos han honrado siempre a los promotores de su independencia, bien nombrándolos ciudadanos honorarios, como hicieron con otro español, Gálvez, distinguido en el año 2014 con ese título por el presidente Obama, o con otros galardones y premios. Aranda, en cambio, que tanto luchó por la independencia de Estados Unidos, quedó siempre al margen de cualquier reconocimiento, porque se entendió que con el memorial se había retractado de lo que había hecho. Pero si no lo escribió, como hemos tratado de demostrar, vuelve a ser acreedor de ese reconocimiento, y esta charla es también un recuerdo de la deuda que los Estados Unidos tienen contraída con él. Nada más y muchas gracias.